todas las redes interiores, pero siempre parte desde el medidor. ¿Ok? Desde el medidor nosotros vemos todas las redes interiores. ¿Ok? Hasta cada uno de los puntos de consumo. Ahora, ¿en qué tenemos que tener en cuenta acá algo? Nosotros lógicamente estamos avanzando esta parte para un diseño. ¿Ok? Lo que estamos analizando nosotros es un diseño. O sea, estamos hablando de un expediente técnico. Correcto, estamos hablando de un expediente técnico. ¿Ok? Entonces, ahí les comento, como partes de un expediente técnico, ¿no? Entendemos que empezamos siempre por unos estudios básicos, que es la primera fase de un expediente técnico. Luego la segunda fase es, ¿qué son? Especialidades. Y luego la tercera fase, ¿cuál es? Costos y presupuestos. ¿Ok? En la primera fase, bueno, vemos los estudios básicos, lo que es la topografía, suelos, EVAR, demolición, en caso lo hubiese, y un anteproyecto de arquitectura. ¿Ok? En algunos casos también les van a pedir demanda, pero dependiendo del sector. ¿Ok? Luego en especialidades les van a pedir arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Aquí nosotros aquí lo que nosotros estamos ahorita, nuestro curso. ¿Qué documentos nosotros tenemos que ingresar en un expediente técnico en el caso de instalaciones sanitarias? ¿Qué documentos ingresamos? A ver, ingresamos una memoria descriptiva, correcto, una memoria de cálculo, ingresamos planos. ¿Ok? ¿Qué nosotros ingresamos o qué datos nosotros colocamos en una memoria descriptiva? Colocamos toda la parte, digamos, en donde se describe, valga la redundancia, en donde se describe en qué consiste el proyecto. Si el proyecto es educativo, si el proyecto es de salud, si el proyecto es de vivienda, qué tipo de abastecimiento se le va a otorgar a la infraestructura. Por ejemplo, si el sistema es continuo, el sistema no es continuo, es directo o es indirecto, ¿correcto? Si es indirecto, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en una cisterna, ¿de qué dimensiones? Luego va a tener una o dos bombas, dependiendo, y luego vamos a tener un tanque elevado. Del tanque elevado vamos a distribuir hacia el piso tal, de tal manera. ¿Qué tipo de tubería es el que se va a usar? ¿Correcto? Entonces, eso se describe de una manera, ¿ok? Se describe de una manera general, ¿correcto? Todo lo que vas a representar el proyecto. En la memoria de cálculo, ¿qué ingresamos nosotros? El sustento, ¿correcto? El sustento matemático de por qué de las dimensiones. En este caso, por ejemplo, tenemos que ingresar el sustento por qué estamos haciendo nosotros las dimensiones de una cisterna. El por qué nosotros estamos haciendo las dimensiones de un tanque elevado. ¿Por qué? ¿Correcto? De los diámetros de las tuberías. ¿Ok? Todo ello ingresamos en la memoria de cálculo. Y, lógicamente, después vamos a ver el tema de los planos. ¿Ok? Cuando les vayan a revisar a ustedes el expediente técnico, les van a revisar los planos en función a la memoria de cálculo. Obviamente, el revisor, en el caso de ustedes, les va a revisar los planos, va a decir, ok, aquí tú estás indicando que la cisterna tiene unas dimensiones de 4 metros por 4 metros por 3 metros de alto. ¿Dónde está tu sustento? Entonces ellos se van a la memoria de cálculo. Indican y verifican que su cálculo esté bien realizado. Verifican primero la dotación, ¿correcto? Ven la dotación, después de la dotación calculan las dimensiones, que esté de acuerdo a la normativa. Ven si cumple, correcto, con ello les aprueban los planos, pero en función a la memoria de cálculo. Lo mismo le va a pasar, por ejemplo, con la potencia de la bomba, les van a pedir el sustento, correcto, todo ello va en la memoria de cálculo, el sustento de las dimensiones del tanque elevado y el sustento de las dimensiones de las tuberías de las redes interiores. ¿Ok? Entonces, cuando les revisen, no solamente les van a revisar los planos, si los planos están bien hechos, bien dibujados, bien compatibilizados, no, sino que tienen que hacerlo con un sustento en base a la memoria de cálculo. ¿Ok?
Entonces, es por ello que nosotros tenemos que saberlo, sustentar la memoria de cálculo. Cuando ustedes sustenten la memoria de cálculo, muchos de los ingenieros les va a pasar, les van a preguntar el por qué y les van a refutar muchas cosas. Les van a refutar muchas cosas. Entonces, al momento que les refuten, ustedes tienen que saberlo sustentar. ¿Por qué están haciendo de una manera? ¿Por qué lo están realizando? ¿Y cuál es su sustento? Y el único sustento que ustedes van a poder plasmar y defenderse es sabiendo la normativa. ¿Ok? Cuando se sabe la normativa, no hay experiencia, no hay que yo tengo 10, 15, 20, 30 años, 50 años de experiencia, no. Así tengan un año de experiencia de haber salido de la universidad, si ustedes lo han hecho de acuerdo a un criterio normativo, no hay profesional que les pueda refutar. O sea, en conclusión, para cualquier especialidad, arquitectura, estructuras eléctricas, sanitarias, en los casos más nosotros sanitarios, por el curso, y estructuras por el tema de nuestra formación, se tienen que saber la normativa. ¿Ok? Siempre tienen que saberse bien la normativa. Si no saben una normativa, ni vayan a un debate, ni vayan a que les revisen el proyecto, porque les van a preguntar el por qué y no van a tener cómo responderlo. La única manera como se responde es por normativa. ¿Ok? Muy bien, entonces, dicho ello, obligatoriamente tenemos que saber de dónde sale cada punto. ¿Ok? Cada punto, cada sustento. ¿Ok? Entonces nos indica, el sistema de abastecimiento de agua de una edificación comprende instalaciones interiores desde el medidor. ¿Okay? No les pueden pedir el sustento de redes exteriores. Ahí no les van a pedir. ¿Ok? Siguiente punto. El sistema de abastecimiento de agua fría para una edificación deberá ser diseñado tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento público presta el servicio. ¿Ok? Y aquí recordemos que cuando vimos en otra parte de la norma 2.3 y 2.4, tanto elevación como almacenamiento de cisterna, nos decía una parte, nos decía que va a depender si el suministro es continuo y si el suministro siempre es con presión constante. De ello va a depender que utilicemos cisterna o tanque elevado. ¿Ok? De ello va a depender. Entonces acá nos indica, el sistema de abastecimiento de agua fría para una edificación deberá ser diseñado tomando en cuenta las condiciones para las cuales los sistemas de abastecimiento público presten servicio. ¿Ok? Con ello lo sustentamos. Muy bien. Siguiente punto. Las instalaciones de agua fría deben ser diseñadas y construidas de modo que preserven su calidad y garanticen su calidad, presión, servicio en los puntos de consumo. Aquí nos detenemos un poquito y vemos lo siguiente. Punto muy importante acá, preserven su calidad. Cuando habla de calidad no solamente habla propiamente del producto, sino que para preservar su calidad se tiene que tener en cuenta el mantenimiento. ¿Ok? Si no se hace un adecuado mantenimiento de los depósitos de almacenamiento, pues obviamente la calidad del agua no va a ser, no vamos a pretender una buena calidad. Entonces, cuando les indiquen el por qué ustedes dan unas determinadas dimensiones, ¿ok? Pues aquí nosotros tenemos nuestra cisterna, ¿ok? Y habíamos indicado una altura mínima, correcto, y aquí vemos, ojo, que las dimensiones de la cisterna, si bien es cierto, la norma nos da el volumen, más no las dimensiones. Esas dimensiones las colocamos nosotros a criterio. ¿Ok? Aquí habíamos estimado una altura de 1,60. ¿Y por qué lo habíamos estimado? Para cuando eso se tenga que hacer limpieza, pues obviamente una persona no puede ingresar a hacer mantenimiento. ¿Ok? ¿Cómo lo sustentan? Las dimensiones, porque les van a decir, pero ¿por qué has tomado esas dimensiones? ¿Ok? Nosotros necesitamos preservar la calidad y con ello implica un adecuado mantenimiento. ¿Ok? Los ingenieros sanitarios son pocos. ¿Ok? Aquí en Piura son contaditos con los dedos de la mano. Son poquitos los ingenieros sanitarios. Entonces, esto son bastante exigentes, ¿sí?
conocen del tema, sí, pero hay quienes se dedican, por ejemplo, a redes exteriores, hay quienes se dedican solamente a redes interiores, hay quienes se dedican a aguas subterráneas, especialidades muy, muy interesantes, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con varios de ellos y tienen unos criterios muy buenos, ¿no? Lógicamente, estas recomendaciones que yo les doy, pues yo no soy ingeniero sanitario, soy ingeniero civil, son prácticamente recomendaciones que ellos daban en el proyecto, no tenía la oportunidad de tener a cargo los equipos de trabajo, entonces en donde ellos siempre nos daban esas acotaciones. ¿Ok? Siguiente punto. En toda nueva edificación de uso múltiple o mixto, viviendas, oficinas, comercios u otros similares, la instalación sanitaria de agua fría se diseñará obligatoriamente para posibilitar la colocación de medidores internos para consumo de cada unidad independientes, además del medidor general de consumo y la conexión domiciliaria ubicado en el exterior. Ok, aquí viene un tema, por ejemplo, si ustedes verifican o nos imaginamos ahorita que vamos a construir un proyecto multifamiliar. ¿Okay? Un edificio pequeño, 5 pisos, 4 departamentos por piso. Estamos hablando de un edificio de 20 departamentos. ¿Ok? Si nosotros, cada uno de ustedes en su vivienda, saben que tiene un medidor. Saben que tiene un medidor. Entonces se paga el agua de acuerdo al contómetro, a lo que da a la cantidad de cubos que indica el medidor. Y al acuerdo de ellos hay una tarifa y se paga de acuerdo al agua. ¿Ok? Ahora consulta. ¿Qué es lo que sucede o cómo se imaginan que debe hacer una distribución correcta, o se imaginan si está normado para un edificio de 20 pisos, cómo debería de ser? Un medidor para cada departamento, un medidor general y una cuota se distribuye entre todos. ¿Creen que esté normado ello, está regulado? Si les preguntan ustedes. A ver. Sí, correcto, debería ser uno porque lógicamente no todos los departamentos consumen lo mismo. Pero les comento que hay departamentos, no está normado, no es obligatorio. Debería ser lo ideal, sí, ¿ok? Pero hay departamentos en los cuales, por ejemplo, no tienen un solo medidor nada más. Tienen un solo medidor y ese medidor por lo ratean o ya tienen una tarifa que es de una tarifa de mantenimiento en la cual ya les incluye el consumo de agua, que es una tarifa general para todos los departamentos. Pero sí hay departamentos en los cuales el medidor lo tiene cada departamento. ¿Ok? Ahora, en los departamentos, por ejemplo, en este caso que les indiqué, si tenemos un departamento, 4 departamentos por piso, supongamos, estamos en el piso 2, estamos en el segundo piso, ¿dónde debería estar ubicado el banco de medidores? De ello depende cómo nosotros ubiquemos el plan. Ojo, o sea, todo está en función a cómo vamos a proyectar nosotros el plan. Siempre en las zonas, en los departamentos, hay áreas comunes, que son los accesos hacia las escaleras, donde está el hall de ascensores, ¿correcto? Siempre en esas zonas es donde se colocan los medidores, ¿ok? Para que sea de público acceso, ¿ok? Hay posibilidad y hay casos en los cuales, por ejemplo, el departamento, por ejemplo, supongamos 4 pisos y cada piso tiene su propio departamento, y lo que quieren los propietarios es que cada departamento tenga su propio medidor, pero su propio medidor que esté supervisado por ENOS o por la EPC Grau, perdón, por la EPC Grau. Entonces, en ese caso el medidor no está obligado a que el medidor esté afuera, ¿okay? En la vía pública, ¿okay? Para cada departamento. Se independiza, lógicamente, y el medidor tiene que estar netamente afuera. En el otro caso que les planteé anteriormente, tienen un solo medidor y cada propietario o ya tienen en los planos, ya les indica que los medidores, que cada departamento va a tener su propio medidor. Les llega un solo recibo y ese recibo tiene que coincidir con el consumo de cada departamento. En función a ellos y de su cuota. ¿Ok? Pero si cada departamento quiere tener independencia con trámite con EPC Grau, el medidor no va a tener que estar adentro, sino el medidor tiene que estar afuera. ¿Ok?
Cuando hay un medidor que está directamente, ya sea con la EPS Grau o ya sea, por ejemplo, con ENOSA, ¿no? Siempre los medidores son de público acceso. Son de público acceso. Nunca un medidor puede estar en la parte interior. ¿Correcto? Cuando hay un medidor en la parte interior es porque, lógicamente, solamente es de control interno de los propietarios. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta ello? Porque con ello nosotros vamos a saber ubicar los accesorios dentro del plan. ¿Ok? Son cosas generales, pero influye mucho cómo colocamos o cómo lo plasmamos ello en el plan. ¿Ok? Entonces, ello es respecto a esta parte de acá, el medidor general. Bien, aquí nos refuerza un poquito. Dicen, en general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y de manera que estén adecuadamente protegidos en un espacio impermeable, bueno, y de dimensiones suficientes para su instalación o remoción en caso de ser necesario. De fácil acceso para eventuales labores de verificación, mantenimiento y lectura. De fácil acceso, más no indica de público acceso. ¿Okay? Cuando sí es directamente con la entidad, con la EPS Grau, sí tiene que ser de público acceso, o sea, en la parte exterior de la vivienda. ¿Okay? Muy bien. En caso exista suficiente presión en la red pública externa, dependiendo del número de niveles de edificación, los medidores de consumo podrán ser instalados en un banco de medidores, preferentemente al ingreso a la edificación. Dice preferentemente, más no lo restringe. ¿Se dan cuenta el término de las palabras? ¿Okay? Dice preferentemente, más no dice obligatoriamente o solamente. ¿Ok? Desde el cual se instalarán las tuberías de alimentación para cada uso. Cuando vean temas normativos, siempre analicen cada palabra. Una palabra solamente cambia completamente el rumbo del tema. ¿Ok? En caso de que el diseño de la instalación sanitaria interior del edificio se realice con un sistema de presión con cisterna y tanque elevado, se usa un sistema de presión con tanque hidroneumático, los medidores de consumo podrán ser ubicados en espacios especiales diseñados para tal fin dentro de la edificación. Bueno, eso es cuando utilizamos la parte de sistemas de presión constante. No es ahorita parte de nuestro tema. Se podrá considerar una lectura centralizada remota desde un panel ubicado convenientemente y de fácil acceso en el primer piso. En este caso, además de lo que se indica en el inciso E, el inciso acá de los medidores generales, ¿ok? Deberá preverse un espacio para el panel de lectura remota y ductos para la instalación de cables de transmisión desde los registros de lectura de los medidores. Se podrán disponer de un sistema de abastecimiento de agua para fines industriales, exclusivamente siempre que para fines industriales. Dicho abastecimiento tenga redes separadas, sin conexión alguna con el sistema de agua para el consumo humano, debidamente diferenciadas. Y se advierta a los usuarios mediante avisos claramente marcados y distribuidos en lugares visibles adecuados, diferenciando agua de consumo humano con agua para uso industrial. ¿Ok? Punto importante, ¿ok? No se permite o no se permitirá la conexión directa desde la red pública de agua a través de bombas
u otros aparatos mecánicos de elevación. Quiere decir que si nosotros tenemos una vivienda y queremos conectar directamente una bomba a la red pública y de ahí abastecernos con agua, no está permitido. Y ahora, en la realidad, se dan casos, sí hay casos. O sea, sí hay casos en los cuales, por ejemplo, ustedes pueden ver que la vivienda está conectada directamente a una bomba y la vivienda, pues, lógicamente va a tener agua. ¿Ok? Pero eso no está permitido. No está permitido porque, obviamente, si bien es cierto, la vivienda va a estar con presión constante, pero va a disminuir de presión a sus vecinos. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, este ítem, el punto K, mucho les tiene, por ejemplo, cuando tengan a cargo fiscalizaciones y este tipo de... Ellos dicen, ya, ok, pero ¿por qué me vas a prohibir, ¿no?, una vivienda o un negocio? ¿Por qué les va a prohibir que, por ejemplo, se conecten directamente con una bomba? Ustedes van a responder de acuerdo a la normativa, ¿no? Siempre van a responder técnicamente, ¿correcto? Técnicamente ese es el sustento por el cual no pueden conectarse directamente con una bomba de la red pública. ¿Cómo se conecta la bomba? ¿Hacia dónde se conecta? Hacia una cisterna, ¿correcto? Y hacia una cisterna ya es un almacenamiento, es un sistema indirecto, ¿ok? Pero un sistema directo no va a poder conectarse directamente a la bomba, ¿ok? Los sistemas de alimentación y distribución de agua de una edificación estará dotados de válvulas de interrupción, como mínimo en los siguientes puntos. Entendamos por válvulas de interrupción a las llavecitas. ¿Ok? Tenemos una válvula tipo perilla, ¿correcto? Y tenemos válvula o palanca. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento o en cuál es la ubicación que nosotros tenemos que colocar esas válvulas de interrupción? ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente, y nos indica, inmediatamente después, son en 4 puntos, perdón, inmediatamente después de la caja de medidor, de la conexión domiciliaria y del medidor general. Entonces lo verificamos en nuestro plano. ¿Ok? Tenemos el medidor. ¿Ok? Vemos acá, primer piso. Tenemos el medidor. Inmediatamente después del medidor tenemos una válvula de interrupción. ¿Correcto? No es que se coloque de manera... no es que sea opcional, sino que la misma norma ya nos obliga a que coloquemos una válvula de interrupción inmediatamente después del medidor. Ahora, indica inmediatamente después, pero no nos indica la distancia. Recomendables casi al ingreso, pero nunca dejemos más hacia adentro y que, por ejemplo, aquí tengamos una llave, alguna conexión, y esa válvula de interrupción esté posterior a la conexión. Tiene que ser siempre antes de cualquier tipo de conexión. ¿Ok? No indica la distancia, pero sí la manera en cómo se coloca. Es el primer accesorio. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes les toque, por ejemplo, supervisar un proyecto, lo primero que ven estas normativas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hacen es, ven el plano, y el plano, lógicamente, ven en el ingreso que tenga su válvula de interrupción. ¿Ok? Ya lo están sustentando técnicamente. En cada piso, alimentador o sección de la red de distribución interior. Verificamos en nuestro plano, vemos, por ejemplo, en el primer piso, recordemos, viene desde acá del tanque elevado, lo vimos en la clase anterior, viene el tanque elevado y baja, la tubería de 3/4. Y en cada piso había una conexión, bajaba por aquí, ¿verdad? Bajaba por esta zona, por aquí baja la tubería, viene la tubería desde el tanque elevado de 3/4, se tiene que hacer la descripción. Inmediatamente después se tiene que colocar una válvula de interrupción. Inmediatamente después. ¿Ok? Esta válvula de interrupción, en caso esté cerrada, pues obviamente va a obstruir el acceso o ingreso de agua hacia la cocina, hacia los baños. ¿Ok? No va a poder ingresar agua hacia la cocina o hacia los baños. ¿Para qué nos ayuda? En caso de algún aniego. Por ejemplo, tengamos un aniego aquí, en este baño.
y no tenemos identificado, si de repente vemos agua que está saliendo, no tenemos identificado si es este baño o este baño, y está produciendo el aniego, simplemente cerramos esta válvula de interrupción. Ese es el objetivo. Y si no tenemos identificado en qué piso es el aniego, ya cerramos la válvula general. ¿Ok? En este caso, ¿cuál llave o cuál válvula cerraríamos? ¿Esta válvula de aquí o esta válvula de acá? Esa de aquí, ¿correcto? ¿Okay? Esa de aquí es para ingreso hacia la cisterna. ¿Correcto? Si cerramos esa de aquí, solamente estamos cerrando el ingreso a la cisterna. Otro punto importante, en cada aparato sanitario, con más de 3 aparatos, perdón, en cada servicio sanitario, en cada baño, con más de 3 aparatos. Vemos aquí, por ejemplo, este caso de acá. ¿Cuántos aparatos sanitarios tiene este baño? 3. 3. ¿Está obligado a tener llave de interrupción o válvula de interrupción? Con más de 3. No está obligado, ¿ok? Colocamos nuevamente la normativa y la norma nos indica en cada servicio sanitario con más de 3 aparatos. ¿Ok? Con más de 3 aparatos. Entonces, técnicamente, este baño no debería de tener una válvula de interrupción. ¿Okay? No debería. Pero por recomendación de los sanitarios, indican que sí es conveniente que en cada baño, más no lo pide, sí es conveniente que en cada baño tengamos una válvula de interrupción. ¿Por qué? Porque el baño pues siempre tiende a sufrir aniegos, ¿correcto? Siempre tiende a sufrir aniegos, ¿ok? Entonces, si nosotros no tenemos identificado si el aniego es en el inodoro, lavatorio, la ducha, ¿ok? Inmediatamente lo que hacemos es cerramos la válvula de interrupción, ¿ok? Siguiente punto. En edificaciones de uso masivo se colocará una llave de interruptor en la tubería de abasto del cada inodoro lavatorio. ¿Para qué caso nos va a hacer acá? Por ejemplo, un centro comercial de uso masivo. Tenemos un inodoro, o en la cantidad de inodoros que tengamos, tenemos que colocar una propia válvula de interrupción. ¿Ok? Última recomendación acá. No deberán instalarse válvulas en el piso, ¿ok? Nunca van a encontrar una válvula, por ejemplo, a nivel de piso terminado, ¿ok? Nunca van a colocar una válvula ahí, o en lugares inundables, ¿ok? Muy bien, aquí vemos un ejemplo, una gráfica de lo que es el tubo de abasto. ¿Ok? El tubo de abasto es una conexión, es una manguera flexible, correcto, es una tubería flexible en el cual nos va a permitir conectarnos. Sabemos que las instalaciones vienen empotradas, vienen por pared, correcto, vienen por pared y a su vez nos instalamos desde la pared, hacemos la conexión y viene esta tubería flexible y se conecta ya al aparato, ya sea al tanque del inodoro, correcto, a los lavatorios, ¿ok? Pero ya es de manera flexible, ¿ok? Reforzando acá estas recomendaciones que nos da, bueno, aquí nos indica, no se permitirá la conexión directa desde la red pública a través de bombas, lo que lo habíamos mencionado. El sistema de alimentación de distribución de agua de una edificación estará dotada por estos 4 puntos. Inmediatamente después de la caja del medidor, correcto, punto 1. Punto número 2, en cada piso
Punto número 3, en cada servicio sanitario con más de 3 aparatos, no necesariamente 3, y en edificaciones de uso masivo se colocará una llave de interruptor. ¿Ok? Recomendaciones. Los diámetros de las tuberías de distribución se calcularán por el método de Hunter, método de gastos probables, que no es el único método, ¿ok? No lo restringe, ¿no? Podrá utilizarse cualquier otro método racional para calcular tuberías de distribución siempre que sea debidamente fundamentado, ¿ok? El método que nosotros vamos a ver, que es el método de Hunter, que es el que nos indica la norma, no es el único método, ¿ok? La misma norma lo indica, pero tiene que ser debidamente fundamentado, ¿correcto? Tenemos una presión máxima, que son 50 metros columna de agua, y tenemos una presión mínima, que es de 2 metros columna de agua. ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Ya en el diseño de las redes interiores, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, un isométrico, tenemos el tanque elevado, baja hacia el siguiente nivel, supongamos, viene acá hacia la cocina, ¿no? Tenemos aquí los lavaplatos, venimos hacia acá, hacia un baño, lavatorio, inodoro y ducha, tenemos acá lavatorio, inodoro, y aquí la ducha, ¿ok? Y así lo tenemos para los siguientes niveles. Lavatorio, inodoro y ducha, para los 3. Ahora, de acuerdo a la recomendación o a la indicación de la normativa, una presión máxima tenemos de 50 metros columna de agua. ¿Cómo disipamos cuando tengamos edificios más altos a ello? Existen reguladores de presión. ¿Ok? Por esa parte le salvamos esta primera parte. Lo más crítico para nosotros no es una máxima presión. Lo más crítico para nosotros es una presión mínima. ¿Cuánto nos pide? 2 metros columna de agua. Ahora, ¿para qué aparato sanitario nosotros vamos a tener el punto más crítico de presión? La ducha. Correcto. Y la ducha sería para esta ducha de acá, para este aparato de aquí. Entonces, desde ahí partimos el diseño. De repente, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, para evitarse ese problema, ¿no? En el último piso, en la azotea, no colocan duchas, simplemente colocan un medio baño. Han visto, por ejemplo, departamentos que van al último piso y es como un ambiente de servicios múltiples que hacen eventos, correcto, pero no necesariamente tienen duchas, simplemente tienen lavatorio y tienen inodoro. ¿Ok? No necesariamente tienen ducha. ¿Ok? No tienen tanto este problema de acá. Pero en el caso de viviendas, pues obviamente sí se aprovechan todos los espacios y se hace el diseño en función al elemento más desfavorable, que en este caso es la ducha. Entonces, desde aquí partimos. Desde aquí vamos a partir e indicamos que la presión mínima es 2 metros columna de agua. Entonces, con este diseño partimos. Para el aparato sanitario más alejado le damos la condicionante, la restricción, de que tenga que ser 2 metros columna de agua. Si al más alejado, al más desfavorable, le estamos dando 2 metros columna de agua, pues obviamente estos aparatos van a tener 2.2, 2.5, el de acá va a tener 2.8, 2.8, digamos, eso de aquí pues obviamente va a tener una mayor altura. Aquí vamos a estar por el orden de los 5, de los 6, de los 5.5 metros columna de agua. Aquí hacia abajo no vamos a tener problema. El problema siempre es el último piso. El último piso y el aparato sanitario más desfavorable, en este caso sería la ducha. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? Bien, siempre tenemos que tener en cuenta el plano arquitectónico, ¿ok? Desde ahí siempre vamos a partir. No solamente vamos a hacer un diseño, ¿correcto? Los diseños no todos son iguales porque mucho depende de la arquitectura.
mucho depende de la arquitectura. Entonces, este es el ejemplo que nosotros hemos visto para el modelamiento en el Revit. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprendernos el plano. Saber el plano. Una vez que ya tenemos el plano, podemos hacer el modelamiento. Hacemos el modelamiento. Y con ello las redes de distribución. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un prediseño, correcto, en la cual vemos medidor, ingresa, válvula, interrupción, ingresa hacia la cisterna, ingresa, sube, bomba, tubería de succión, sube hacia el tanque elevado, y desde ahí baja del tanque elevado, y del tanque elevado comienza a distribuir, tanto para cocina, tanto para servicios higiénicos, tanto para lavandería, tanto para servicios higiénicos. ¿Ok? Entonces, este esquema, ¿de qué va a depender? No depende del ingeniero sanitario, sino depende de la arquitectura. Si la arquitectura indica que aquí no va a ir baño, pues ya no hay necesidad de llevar las instalaciones. ¿Ok? Depende mucho de la arquitectura. La arquitectura es, digamos, es la primera especialidad. Por ello hice este ejemplo de acá. ¿Desde qué parte nosotros ya tenemos bien claro cómo es que se va a formar? Desde aquí. Desde el anteproyecto de arquitectura. Cuando estamos en los estudios básicos, ¿correcto? Cuando estamos en los estudios básicos, se aprueba un anteproyecto de arquitectura. El anteproyecto de arquitectura es eso. Eso estoy ahí. Ese es mi anteproyecto de arquitectura. ¿Cómo lo diferencio con un proyecto ya de arquitectura? ¿Cuál es la diferencia? En que un proyecto de arquitectura ya entra más en detalles. ¿En qué sentido? Mientras aquí todavía me lo está indicando de esa manera, aquí, por ejemplo, el plano no me está diciendo si la pintura va a ser de color blanca, si la pintura va a ser verde, si la pintura va a ser marrón, si este vidrio de la mampara, por ejemplo, va a ser vidrio pavonado, no va a ser pavonado, ¿correcto? Si la ves una ventana alta, qué tipo de vidrio va a ser, si la ventana es pivotante, o si la puerta es de madera, es de vidrio, es contraplacada, ¿ok? En conclusión, aquí va a ir de una manera general, aún estamos en estudios básicos. Cuando se aprueba esta especialidad, como este plano de acá, como les menciono, aquí no indican los detalles de cómo va a ir la arquitectura. Esos detalles no nos tendrían por qué importar a una especialidad de instalaciones sanitarias. Por ejemplo, para colocar las tuberías o para ver los diámetros de las cisternas y del tanque elevado, no nos tendría por qué impedir de qué color va a ser la puerta, de qué color van a ser las ventanas de qué tipo de vidrio son. Son detalles, pero esos detalles no implican que nosotros me restrinja avanzar instalaciones eléctricas o sanitarias. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando se aprueba un anteproyecto de arquitectura, pasamos a ver la parte de arquitectura. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en arquitectura se ven detalles. Esa es la diferencia. El tipo de cerrajero, ¿no? Si de repente es solamente el muro escaravista. Esos son detalles, pero que esos detalles no implican a la parte sanitaria. Entonces ya con el anteproyecto de arquitectura yo puedo ver la parte sanitaria, puedo ver la parte eléctrica y puedo ver la parte de estructuras. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces ya con ello, nosotros pues obviamente con este anteproyecto de arquitectura, nosotros ya desarrollamos, con este anteproyecto de arquitectura ya desarrollamos y hacemos las colocaciones de las tuberías. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque imaginemos, vamos a necesitar tener los detalles de arquitectura para hacer el diseño de instalaciones sanitarias. No necesariamente. Vamos a perder tiempo ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Desde el anteproyecto ya podemos hacer un diseño. Aprobado el anteproyecto. ¿Ok? Esas son las fases para un estudio, para un expediente técnico. ¿Correcto? Punto importante acá. Las cajuelas. Estamos hablando de las válvulas de interrupción. Esas válvulas de interrupción siempre van a ir, correcto, en unas cajuelitas, ¿ok? Que son los nichos sanitarios. ¿Ok? Esos nichos sanitarios tienen que cumplir distintas medidas. ¿Ok? Tienen que cumplir distintas medidas. ¿Y en función a qué? Al tipo, cómo va a ir la tubería. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí viene la tubería y ingresa a 90 grados. Por ejemplo, aquí va la tubería y pasa recto. Aquí como viene la tubería y vuelve a avanzar. Por ejemplo, para el caso de nuestro plano, ¿cómo es que se van a dar? Si nosotros vemos nuestro plano,
¿Ok? ¿Cuál sería? Miren cómo tenemos ahí. Esta tubería viene por piso, ingresa a piso, sube a pared. Recomendación de la norma, esta válvula de interrupción nunca va en piso. ¿Ok? Nunca va en piso, sino sube a una determinada altura, colocamos la válvula, nuevamente vuelve a bajar y continúa por piso. Entonces, ese es su gráfico. Entonces, si nosotros lo queremos representar, lo vamos a tener de esta manera. ¿Ok? Lo vamos a tener ahí. Y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, para nuestro caso, es este caso de acá. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? En función al diámetro. Aquí, por ejemplo, tenemos para interiores, media, 3/4 y 1 pulgada. Interiores muy difícil más que pasemos de estos diámetros. Vamos a estar en el raíz interiores dentro de estos diámetros. ¿Ok? Tenemos distintas medidas. A, B, C y D. A y C. En función a qué está, al tipo como viene la forma, va de frente o simplemente sube y vuelve a avanzar por el piso. Entonces tenemos, por ejemplo, para diámetro de media, para tubería de media, correcto, el A, ok, por ejemplo va a ser 25 centímetros, mínimo 25 centímetros, tenemos 25 centímetros acá. ¿Ok? El B va a ser de 20 centímetros, en el caso sea la tubería de media. ¿Ok? Y el C va a estar en función, este ancho, correcto, vemos este ancho, en función a qué va a estar, al tipo de aparejo que sea el ladrillo para el asentado del muro. ¿Ok? Recordemos, ¿cuántos tipos de aparejo tenemos? Tres. ¿Cuáles son? De cabeza, de canto y de soga. Muy bien, tenemos recién Santo Tomás. No, está bien. Muy bien, entonces tenemos dos el ladrillo. Ok, recordemos. Tenemos el ladrillito. Ok. Ahora, una pregunta, dije, aprovechando. Ok, tenemos aquí los orificios. ¿Cuál es el orificio más, o cuál es la cantidad? 30%. Ok, si pasamos de ellos, si estamos mayor a ello, ya no es ladrillo. Igual se le considera hasta 30 es ladrillo sólido o macizo. Pasando los 30 es ladrillo hueco. Ok, entonces, mucho depende de ello estos espesores. ¿Cuántos son estas dimensiones? 12. Aquí. 12, 8 y 23, 24. 22 años. Entonces, si nosotros vamos a hacer un aparejo en el cual lo asentemos, la parte más crítica, que es cuando sea de, ¿cómo se llama este aparejo? Ese es de No, de de soga. soga. De soga. De canto. De canto, ¿ya ves? Es el de. Es el de. Pensé que a la imagen. Es el espesor que prima dependiendo del muro. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, ¿cuál es el más complicado? Que lo asentemos el ladrillito, digamos, en su menor espesor. Si lo asentamos en su menor espesor, ¿qué complicación vamos a tener acá? Con las cajas. Estas cajas son metálicas. ¿Ok? Ya vienen estas cajuelas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos, tenemos una tubería, mira cómo están relacionadas las especialidades. Tenemos una tubería de 1 pulgada, ¿correcto? Y nos pide un ancho mínimo de la cajita de 10 centímetros. Si nosotros vamos a tener un aparejo de canto, ¿ok? Y el murito, sabemos que lo vamos a ver, vamos a sentarlo y lo vamos a ver en planta el muro.
tenemos su fragua, su punta. Con su punta, y aquí tenemos su espesor de 8 centímetros. Si en este estamos viéndolo en planta, ¿ok? Esta es una vista en planta, ¿ok? Si en una vista en planta vamos a sentar el muro, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a colocar esta cajuela, supongamos, y nos piden de 10 centímetros. La cajuela que nosotros vayamos a colocar prácticamente va a sobresalir. ¿Ok? Va a sobresalir. Entonces, aquí viene el tema. Cuando se hace un anteproyecto de arquitectura, miren por eso la importancia de la compatibilización de las especialidades. Cuando se hace un anteproyecto de arquitectura, el arquitecto dice, mi muro va a ser de 8 centímetros. ¿A quién le afecta hasta ahí? Todavía a nadie. ¿Por qué? Porque no hemos pasado aquí todavía. No hemos pasado a esta etapa en la cual el sanitario indique, oye, pero ahí por si acaso, en tu muro de 8 centímetros voy a colocar una cajuela de espesor de 10 centímetros. Todavía él no tiene esta indicación. Por lo tanto, él se va a quedar todavía con su muro de 8 centímetros. ¿Correcto? Entonces, pero cuando pasemos acá, cuando pasemos esta especialidad, el ingeniero sanitario le va a decir, oye, mira, tu muro es de 8 centímetros, la cajuela no va a entrar. Por lo tanto, tu muro aumenta el espesor, que bien sea de cabeza o bien sea de soga. Por lo tanto, entonces, ahí viene la compatibilización de especialidades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el arquitecto? Va a aumentar el espesor de su muro. ¿Ok? Y eso mismo pasa no solamente con la parte sanitaria. Yo les pongo aquí un ejemplo de la parte sanitaria, pero realmente también pasa con la parte eléctrica. A veces hay muros proyectados, ¿ok?, de canto, y por ejemplo, ahí se tiene que colocar un tablero, ¿correcto? Se tiene que colocar un tablero, entonces las dimensiones del tablero no van a entrar en el espesor de un muro de canto. Entonces, es por ello importante la compatibilización, pero tengan en cuenta las etapas del expediente. ¿Ok? Si bien es cierto, cuando el sanitario diga, oye, ¿por qué no han tenido en cuenta? Si yo voy a tener un momento, todavía estamos en esta parte de acá, cuando se le pasaron los planos al sanitario, se le pasaron en esa fase. Por eso es que sí o sí se tiene que hacer una compatibilización. ¿Ok? Bien, el D, correcto, D viene a ser el ancho. En este caso, por ejemplo, 25 centímetros, un D mínimo para tubería de media, de 3/4 y de 1 pulgada. ¿Por qué tenemos que saber estas medidas? Porque nosotros que vamos a ingresar todos estos accesorios, los vamos a ingresar en un modelamiento, lo vamos a ingresar en el Revit, vamos a ingresar cajuelitas. Y esas cajuelas ya están en las dimensiones dadas. Perdón, o sea, ya está el modelo, pero tenemos que adaptarlo a distintas medidas. ¿En qué van a ser las medidas que nosotros lo adaptemos? En función a los cálculos de las tuberías que nosotros vayamos a realizar. Calculamos los diámetros de la tubería, vemos cuál es la medida del nicho sanitario y de acuerdo a ello lo ingresamos cada nicho sanitario en nuestro modelamiento de Revit. ¿Ok? ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna consulta ahí? ¿No? Bien, le pasan la lista por favor, nos vemos mañana en el examen. ¿Sí?